¿Qué pedo cabrones? Los saluda el Cuauhtémoc. Esta guerra se ha llevado más de 70.000 mexicanos, de los cuales se dice un 10% son víctimas inocentes. Eso dicen. Si bien el narcotráfico era un gran problema que azotaba al país, con ajustes de cuentas y en unos que otros lugares con cobro de piso. La gente verdaderamente se intimidaba ante la presencia de algunos capos. Las rutas del narco eran controladas por los presidentes priistas así como Fox, el cual pactó con el narco. El narco verdaderamente era un problema que causaba violencia, y si es un hecho que siempre hubo muertos, siempre hubo violencia generada por los cárteles de la droga, sin embargo estas eran acciones por parte de grupos criminales. No por parte de los que protegen a los mexicanos. Muchos justifican las masacres con otras masacres. Muchos justifican la sangre por más sangre. Este chaparro pendejo justifica sus muertes con un capo al cual él mismo le ayudó, y está todo comprobado por grandes periodistas, incluso por militares. Que en pocas palabras decían que Felipe Calderón Hinojosa tenía un jefe. Y ese era el Chapo, el trofeo de Estados Unidos, y de Felipe Calderón. Se ha sabido de muchas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano, en contra de civiles, de sicarios, etc. México tiene 13 ciudades dentro de las 50 más violentas y peligrosas del mundo. Muchas ONGs aseguran que no son ni 70.000 muertos, sino que más de 100.000. Y que Calderón concluirá su sexenio con casi 115.000 mexicanos, enterrados, aventados, tirados en narcofosas, abandonados en la vía pública, decapitados, desmembrados, despellejados, colgados de un puente, etcétera, etcétera. Es cierto. Siempre hubo violencia, pero no existían los números tan altos como los de ahora. En el 2006, Felipe Calderón decidió iniciar la guerra del narco en Michoacán. Desde ahí hasta entonces, la cifra de las muertes varía en diversas instituciones, organizaciones y medios de comunicación. Muchos medios de comunicación dicen que son 50.000, otros que son 40.000, en fin, poco a poco le van quitando. Otros grupos activistas aseguran que son más de 60.000, otros que son más de 70.000. Y algunas ONGs llegan a dar unas cifras de más de 100.000 mexicanos muertos. Felipe Calderón desde el principio inició una guerra contra los cárteles enemigos del Chapo, lo cual le dio un poco de más ventaja sobre los demás grupos delictivos, y la libre expansión de su territorio. Sin embargo, las elecciones presidenciales se acercan. Y al parecer ahora sí lo están persiguiendo. Se ha detectado un cambio en la estrategia en la búsqueda del Chapo, tanto por parte del gobierno mexicano, como por parte del de Estados Unidos, y se han quedado a punto de agarrarlo, como la reciente ocasión en la que se les escapó en Los Cabos, gracias a la supuesta menstruación de una prostituta. La cual a mí me es muy difícil de creer. Según Luis Cárdenas López, en caso de darse la captura o la muerte del Chapo, no puede estar muy lejos, puede ser por julio o antes, con el fin de hacer del asunto un botín electorero. Pero en mi opinión este hecho podría ser algo intrascendente. El pedo es que si agarran al Chapo se va a poner peor el asunto, porque los grupos aliados del Chapo van a hacer destrozos cuando lo capturen o maten, pero eso no es lo alarmante. Lo más alarmante son las acciones que los grupos enemigos del Chapo hagan, en especial los Zetas. Cuando un capo de ese tamaño es encarcelado o muere, el espacio que deja, no se queda mucho tiempo vacío, es decir, van a haber constantes enfrentamientos. Con el fin de ganar territorio o de conservar el territorio. Aquí una de las cosas más graves son los actos violentos, o las cosas que los cárteles estarían dispuestos a hacer. Pero al menos algo se ha quedado demostrado, que una es la violencia generada por el Chapo y otra muy distinta la generada por los Zetas. Simplemente hay que recordar el Casino Royal. Las ejecuciones llevadas a cabo por ellos, entre muchas otras cosas más. Aquí lo que debe pensar el gobierno antes que nada, es en mantener controlados a los Zetas antes de agarrar al Chapo. Porque si no lo hacen, se va a poner de la chingada. Y van a haber más muertes, más sangre y se van a fortalecer los Zetas. Deben tener mucho cuidado con las acciones y cómo lo van a hacer. Porque si no van a tener un desmadre peor que este. Y no se trata de decir, agarren a estos, pero a estos no, no. Se trata de decir, por favor no jueguen con la vida de las personas, ya son más de 70.000 muertos, otros dicen que 60.000, otros le bajan hasta 40.000, sean los muertos que sean, no generan más muertes con un pinche fin electorero. No somos simples votos. Somos mexicanos, los cuales tú Calderón juraste proteger y trabajar por ellos. Pero no, parece que trabajas para Estados Unidos, y que matas mexicanos para mantener bien sus calles.
Estados Unidos también pasa por una crisis de droga, pero te pregunto algo a ti y a los que te apoyan. ¿Acaso el ejército está en las calles matando civiles o a toda persona que se ve sospechosa? No, ¿verdad? Pues no, allá no son tan pendejos como lo somos aquí. Allá sí protestan y allá sí reclaman. Pero muchos están de acuerdo con su guerra, simplemente tenemos que ver la aceptación que tiene Don Pitufo en algunos estados de la República, que en mi opinión son personas totalmente desinformadas. Pero, ¿qué razón fue la causa de esta guerra? Bueno, todos sabemos que Calderón se robó las elecciones en el 2006. Y es independientemente de a quién apoyo. Las pruebas nadie las podrá negar acerca de la manera tan pinche descarada en la que se robaron las elecciones hace 6 años. Con la Gordillo como principal monstruosidad a la cabeza del fraude. Esa es la razón. El fraude. Pero déjenles explico mejor por qué. Calderón necesitaba una manera de legitimizar su gobierno, de beneficiar a los gringos así como de beneficiar a los empresarios. Si revisan en el Quote News titulado Dinero de los mexicanos financia armas de destrucción masiva, entenderán una de las partes del beneficio. Si no, de una vez les explico. Resulta que BBVA Bancomer ha tenido muchísimas inversiones en empresas que fabrican armas, desde armas de destrucción masiva, hasta armas simples. Como pistolas, bazucas, metralletas, AK-47 o cuernos de chivo como les quieran llamar, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que las inversiones que Bancomer tiene en muchas de esas empresas, son dadas con los ahorros de los mexicanos. Bueno, ahí no termina esto. En el 2006 Bancomer financió el transporte de armas desde Italia a México, Brasil, Singapur, entre otros países, mismo año en el que se iniciaría la guerra del narco, haciendo de México una mina de oro para las empresas fabricadoras de armas. Siendo Estados Unidos, uno de los más beneficiados en esta guerra, con la empresa Boeing. Esa es una de las maneras de hacer de una guerra, una de las mejores inversiones, y uno de los mejores negocios. Siendo el principal aportador el pueblo mexicano, ya que México representa del 10 al 30% de las ganancias globales de Bancomer. En pocas palabras, la mayoría de las armas que llegan al país son financiadas por el dinero de los mismos mexicanos. Este no es el único negocio que hay en la guerra. El tráfico de drogas es un pero gran aportador económico, en especial para el vecino del norte. Desde la introducción de armas con el pretexto de seguirle la pista al Chapo, hasta las ganancias macroeconómicas que tiene el narcotráfico del otro lado de la frontera, ya que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas de todo el mundo y por lo cual la demanda es enorme en aquel país. Un negocio de aproximadamente 500.000 millones de dólares en el país del norte. Gracias al narcotráfico, no solo de México, sino de todo el mundo, porque Estados Unidos es el culpable también del incremento de tráfico de opio en el Medio Oriente, gracias a sus guerras. Ahora, esta no es la única manera de sacar beneficio. También con programas, reality shows entre más cosas que las televisoras, no solo de México sino que de Estados Unidos, se encargan. Un gran ejemplo es... Iniciativa México es un gran movimiento. Es una muestra de que unidos podemos transformar a nuestro país con gran fuerza. Es la unión de los medios de comunicación trabajando hombro con hombro para difundir y fortalecer este gran espíritu de cambio. Se recibieron 47.049 iniciativas divididas en 5 categorías. Se presentó en el formato de reality show. Se distribuyeron 60 millones de pesos en 50 iniciativas ganadas. Así es. Iniciativa México. Esta representación que se dio desde el año del bicentenario adelantado, es solo la fachada, o la cara de toda una maniobra que no solo saca beneficio, sino que evita que el pueblo se entere de las realidades del país. Iniciativa México es un reality show donde se trata de transmitir que el pueblo está progresando, que el pueblo está avanzando, que verdaderamente hay un cambio en la sociedad, y que los buenos somos más. Qué triste que ese no haya sido el verdadero objetivo de Iniciativa México. El 16 de enero del 2011, se firmó el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Y se llevó a cabo con la pantomima antes mencionada. ¿De qué se trata este acuerdo? Simple. En él se menciona que los medios de comunicación evitarían hablar de los hechos violentos, con el fin de no entorpecer las acciones del gobierno federal, de no causar miedo en la población, así como para evitar hacer propaganda al crimen organizado.
En este acuerdo los medios de comunicación más escuchados y vistos por la población, quedaban de acuerdo para autocensurarse y no transmitir gran cantidad de información del crimen organizado, es decir, que mientras aquí un comando armado mate a 7 personas, no se transmitirá, mejor transmitirán las chistosadas de la academia, de sus telenovelas, de los chismes del espectáculo, de cómo chocó un camión en Nueva Zelanda, olvidando por completo la responsabilidad y la ética periodística. Sin embargo, Televisión Azteca ha violado dicho acuerdo. Ya que Televisión Azteca transmite narcoseries, en las cuales posicionan a los narcos como unos héroes, y eso es propaganda. Lo peor es que esas series son hechas con dinero que le pertenece al narco, y que para resumir, se trata de lavado de dinero mediante dichos programas, los cuales son transmitidos en el canal conocido como TVMex en DirecTV. Aparte, Iniciativa México es una gran forma de sacar beneficio económico, y como se dijo, Iniciativa México fue hecho para cubrir las noticias relacionadas a la guerra. Así que en pocas palabras están haciendo negocio con una situación, es decir, la guerra, al transmitir spots en los cortes comerciales, y estamos hablando que cada comercial son $40.000 de ganancia para las televisoras. Sin olvidar que en ese reality se roban las ideas de las personas que mandaron sus iniciativas, y las registran a nombre de Televisa. Pero Televisión Azteca no es la única que sacó series. También Televisa, y esa serie sí se televisó en señal abierta. Estamos hablando de El Equipo, serie hecha en esta administración panista, propaganda de las acciones del gobierno federal, y un gran beneficio económico para esta televisora. Dos grandes violaciones y dos pruebas de que el monopolio televisivo lava dinero del narco, y está aliado al gobierno federal. Y al estar aliado al gobierno federal, se pierde toda objetividad. Todos los actos violentos desde enero del 2011 hasta ahora, censurados por los medios de comunicación. Todos los ataques, todos los abusos por parte de la Sedena y de la Semar, silenciados. El juicio presentado en la Corte Internacional contra Calderón, ocultado. Todos los reclamos de ONGs internacionales olvidados. La cantidad de muertos, poco a poco disminuida. Y unas televisoras apoyando la matanza de más de 70.000 mexicanos. Siempre llega el insensible, el manipulado, el pendejo, o el animal que le encanta decir: esos putos se lo merecen, para que hagan de vergueros, que los maten a todos. Jajaja, ay qué poca madre tienen. Esas personas no matan porque quieran, muchos matan por hambre, matan por las pocas oportunidades, matan por las necesidades de mantener a una gran familia. Otros son capturados por los mismos policías, por los mismos militares, y son entregados al crimen organizado, para que les trabajen. Otros son amenazados por el crimen organizado. Los amenazan con que si no trabajan para ellos, matarán a su familia, y aunque no quieran, por su familia se ponen a matar. Otros ya se les hizo fácil andar ahí, pero, si piensas justificar un acto violento con otros, dime cuál es la solución. Las violaciones por parte del ejército, son muchas, son demasiadas, gracias a que los asesinos de Calderón, primero disparan y luego preguntan. Obviamente no todos son tan imbéciles, hay soldados que procuran no disparar nada más para sentirse chingones. Hay soldados que de verdad procuran hacer bien su trabajo y evitar hacer pendejadas. Pero desde ahí empieza el error. El ejército no tiene que andar persiguiendo criminales. El ejército fue hecho para defender un país. No para lo que este viejo pendejo lo mandó a hacer. Se supone que tenemos una policía, se supone que debe haber investigación y evitar matar gente, pero no. A este pendejo se le ocurrió la inteligente idea de mandar al ejército a soltar balazos a la población. El ejército fue hecho para defender a los mexicanos. Y lo quieran o no, esos criminales que matan son mexicanos. Calderón dice que en su gobierno no necesitas gritar. No, creo que no. Creo que en su gobierno necesitas un arma para arreglar los problemas. Ahora el chaparro pendejo se escuda y se sacude las culpas de sus errores echándole la culpa a Estados Unidos. Jajaja, qué pinche cobarde. Yo al principio te veía muy firme, chaparrito, pero ya veo que los huevos que tienes para aceptar tus errores, son equivalentes a tu tamaño. ¿Qué mamadas son esas de hacer un letrero en la frontera con Estados Unidos, que dice, no more weapons? Jajaja, chinga tu madre, Felipito. Ahora, yo no sé de dónde sacaron sus conclusiones de que la mayoría de las personas asesinadas en la guerra del narco, son criminales, y solo un 10% son daños colaterales. A ver, pendejo. De las 70.000 muertes que están relacionadas al crimen organizado, tan solo 2.000 tienen averiguaciones previas. Entonces,
Dime cómo chingados saben que la mayoría de las personas asesinadas en esta guerra son criminales, si ni siquiera tienen la capacidad de investigar un poco. ¿Cómo puede el gobierno, un pendejo, cualquiera animal decir que la mayoría de las personas que han muerto en la guerra son criminales? Y decir que el ejército no mata. Que entre ellos solitos se matan. Entonces, ¿para qué chingados sirve toda esa maniobra militar si no pueden intervenir, pacíficamente claro, en la gran cantidad de muertes? ¿De qué sirven entonces ustedes, si no se meten en las guerras intestinas nada más porque es el narco y no pueden intervenir en los problemas del narco? Ahora, eso no es cierto. El ejército ha sido el autor de mucha sangre, el ejército que se supone defiende mexicanos y está acabando con los mismos. Y lo peor de todo, sin prueba alguna de que son criminales. Nada más porque los ven con cara de sospechosos. ¡Qué poca madre! Una de tantas violaciones a los derechos por parte del ejército. Miriam no entiende nada. Debe estar quietecita, callada, pero se envalentona y lanza pataleos desesperados. Está de nuevo en la habitación de la tortura. Tiene los ojos vendados y está sentada cubierta con una cobija. No sabe cuánto tiempo ha pasado. No sabe si es de día o noche, duerme por períodos cortos, trata de estar alerta el mayor tiempo posible. A lo lejos escucha el noticiero de Televisa. Es la voz de Lolita Ayala. La conductora habla sobre el éxito del ejército en el combate al crimen organizado. Entonces es mediodía, calcula. La puerta se abre. Miriam escucha las pisadas avanzar hacia ella. Una mano le jala el tobillo y le arranca una bota. Le sube la cobija a la altura de la cintura. Le quita una pierna del pantalón y se arroja sobre ella. Miriam forcejea. Bate manos. Lanza golpes. Grita. Dos brazos fuertes la someten. La viola. Ponte el pantalón, le ordena el hombre y se va. Detrás del militar escucha la voz de una mujer. No es la misma que la ha curado luego de la tortura. Le pide que cierre los ojos porque le quitará la venda. La saca del cuarto, la conduce por un pasillo y unas escaleras y la lleva hasta la azotea. Le señala un cuarto con regadera, le da un short de licra color negro, unos pants y sudadera morados, champú y una barra de jabón. Le ordena que se bañe. Cuando sale, le devuelve su ropa sucia en una bolsa de plástico, menos el sostén y la pantaleta. Tiene la orden de no entregárselos. Ya limpia, la regresa al cuarto con los ojos vendados. Desde la oscuridad escucha la voz de un hombre. Salte. Cuida que no entre nadie, le ordena a la mujer. Los pasos se acercan. Jadea cerca de ella. Le jala la ropa. Le arranca los pants. Se arroja sobre ella. La viola. No te vistas porque falta otro compañero, le advierte y se va. Cuando el tercero termina, entra la mujer y le dice que debe bañarse de nuevo, pero que ya no hay ropa limpia. Al subir a la azotea, Miriam voltea al cielo y ve el atardecer. Se detiene un momento. Levanta la mirada y ve una bandera monumental sostenida del asta de 110 metros de altura. La misma que vuela en las oficinas militares a donde escribió una carta pidiendo auxilio. La que está bordada en los uniformes de los soldados. En el ondear de esa bandera Miriam perdió la esperanza. Se da cuenta que ha estado detenida en el cuartel militar Morelos, en Tijuana. Hospitales, clínicas, oficinas policiales, procuraduría. Ninguna pista. Anochece en Ensenada y Miriam no ha regresado a casa en todo el día. Esto es parte de un testimonio que esta mujer llamada Miriam dio a conocer. Esta mujer no se paró en un retén militar y le destrozaron el carro, por lo cual ya levantó una queja. Algún tiempo después fueron por ella y la detuvieron durante 5 meses, durante ese tiempo, los militares abusaron sexualmente de ella, y la torturaron. La razón de la tortura era para que ella aceptara que pertenecía al crimen organizado y así después exhibírnosla como toda una villana, como suelen hacerlo. Este es uno de los cientos de testimonios documentados. Porque como siempre, los que no están documentados van a ser más. Hubo otro testimonio dado a conocer por San Juana Martínez. El cual se los dejaré en la descripción. Léanlo e infórmense. Pero aquí también juegan las televisoras. Televisión Azteca y Televisa. Las empresas lavadoras de dinero del Chapo. Así como también el señor Slim, quien también le lava dinero al Chapo. Pero, ¿quiénes son los que están más coludidos con el narco? Pues sí. El PRI desde en los tiempos de su gobierno fue el partido que le brindó apoyo al narco, controló las rutas, y lo fortalecía. Hoy el PRI tiene mucho que ver con los Zetas en especial, ¿cómo olvidar las fraudulentas elecciones de Michoacán?
¿Cómo olvidar los narcogobernantes de Tamaulipas y de Nuevo León? ¿Cómo evitar mencionar la llamada que tuvo Peña Nieto con el Chapo Guzmán? ¿Cómo olvidar las recientes narcomanzas en Nuevo León? Toda esta información devorada por el ahora monopolio televisivo. El Duarte y sus 22 millones, el líder de los templarios con su propaganda priista, el dinero sucio en la campaña de Peña Nieto, los presuntos narcolaboratorios de Peña Nieto, Erubiel Ávila con el narcoestado de México, los apoyos financieros dados en la gran mayoría de las campañas electoreras al PRI de oscura procedencia, los estados más envueltos en la mierda de la violencia y del narco. No, si los pinches priistas son unos pendejos para gobernar, son un desmadre, pero a la hora de chingarse el dinero del erario público para sus campañas, para sus bots, para sus spots, sus actrices, y todas las chingaderas en las que gastan, no ni madres, para eso sí son bien buenos los hijos de la fregada. Solo queda preguntar. Después de 6 años de guerra, ¿qué se ha logrado? No se disminuyó la violencia, todo lo contrario. No se disminuyó el consumo de drogas, todo lo contrario. No se logró debilitar al narco, todo lo contrario. No se logró disminuir el tráfico de droga, todo lo contrario. En actualidad.rt.com, mencionaron que están haciendo que las pandillas como los Maras 18 y 13 se hagan más fuertes, ya que los narcos recurren a pedir su servicio, y eso poco a poco las está reforzando. Preguntan algunos. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que sigan en la calle matando personas? No, no sugiero eso. Se han mostrado las mejores formas de combatir al narco, si matan y matan mexicanos, jamás debilitarán al narco, el narco tiene su poder gracias al dinero, gracias a los cargamentos, gracias a los plantíos, gracias a las cuentas bancarias, gracias al lavado del dinero, sus mansiones, su patrimonio. Si no atacan a donde verdaderamente le duele al narco, seguirán matando y jamás veremos una solución. En los mismos datos del gobierno federal, se puede ver cómo la violencia no está disminuyendo, sino al contrario, está aumentando, poco a poco, y que poco a poco se comienza a meter al DF. Podríamos preguntarle a los chihuahuenses, podríamos preguntarle a los juarenses, y creo que veremos qué es lo que ocurre allá en el próximo video, porque lo que ocurre en Ciudad Juárez es para dedicarle un video. Porque allá la gente no se tiene que cuidar ya de los pandilleros, ni de los sicarios, ni de los narcos, no, se tienen que cuidar de los policías municipales y de los militares, gracias al pendejo que se siente la reencarnación de Durazo, es decir, el puto de Julián Leizaola. Cámara, hasta la próxima. Suscríbanse.